entrevista. Vamos a conversar con Ronnie Leiva Moreno. Él es abogado, inspector de trabajo del Ministerio de Trabajo. Vamos a conversar con él de la ley de discapacidad en el país, la ley 5-13, entre otros temas. Bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Muy buenas Saludos, tardes, buenas gracias. Ronnie, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, señores, vamos, el objetivo, primero saludar al panel y la verdad es que nos sentimos contentos con tu presencia, Ronnie, el que hayas acudido a nuestra invitación. Eh, Vamos a abordar sobre la ley 0513, que es la ley de la discapacidad. Háblame un poquito de esa ley y luego entonces abordamos otros capítulos. Perfecto. Muchas gracias por la invitación al programa que nos realizaran. Y un saludo a toda la radio escucha que nos sintoniza a esta hora. Fíjate, la ley 513 es la norma legal que rige los derechos de la persona con discapacidad en la República Dominicana. En nuestro país hemos tenido varias iniciativas legislativas, pero esta es la que actualmente está vigente, la 5-13. Esta norma trata de equiparar los derechos de las personas con discapacidad y proteger el goce y disfrute de los mismos. Algo importante que trae la ley 513 es que fija a los fines de que las personas con discapacidad puedan alcanzar los niveles máximos de inclusión, trata de establecer una serie de garantías y cuotas a tales fines. Por ejemplo, en materia de trabajo, la ley 513 establece que los entornos laborales deben ser inclusivos y accesibles. Y a tales fines fija una cuota no menos de un 5% para el sector público, y para el sector privado fija una cuota no menor del 2%. ¿Se está cumpliendo eso, Ronnie, aquí? La cuota laboral, sí, la cuota se está cumpliendo. En la República Dominicana actualmente no se ha cumplido a cabalidad. Como otros tantos tópicos de la ley, esta ley no ha sido acatada y cumplida. Bueno, y mañana ustedes, los abogados, se van a reunir, los abogados con discapacidad, van a reunirse porque la licenciada Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional, pues quiere derogar otra ley. Háblame de eso. Sí, es correcto, David. En el día de mañana tenemos una reunión en el Centro Bonó. La Federación Nacional de Discapacidad ha convocado a sus entidades miembros y a los juristas del sector con discapacidad, con conocimiento de discapacidad, para debatir y socializar este proyecto de ley que está siendo, ha sido una iniciativa de la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful. Esta propuesta legislativa, en lo que hemos podido observar, que ojo, hacemos la salvedad que no es una modificación a la ley 513, sino es una derogación a la ley 513. O sea, otra ley. Es una ley nueva que recoge aspectos de la ley 513, pero la ley es nueva, o sea, sería derogada la ley 513, reemplazada. Es como una actualización. Pero mejor, perdón, Olga, perdón, sigue. No, eso mismo me parece curioso. Primero, darle la bienvenida, claro está ahí. Segundo, esta derogación implica una mejora en relación a lo que ya se tenía. Con esta nueva ley viene a darse una actualización, o ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Están de acuerdo con este movimiento de parte de la senadora? ¿Fue socializado con ustedes? ¿Ustedes estuvieron en ese proceso de actualización de la ley? El movimiento en su conjunto como tal no ha fijado una posición.
mañana se va a tener una socialización en ese sentido para desde FENADI fijar una posición al respecto. En lo que compete, mi opinión personal de la ley, esta nueva ley, iniciativa de la senadora, trae aspectos muy buenos, algunas mejoras, y hay otros aspectos que habría que ponderarlo muy bien. Por ejemplo, esta ley elimina lo que es el Consejo Nacional de Discapacidad. El CONADIS. El CONADIS. Y crea otra entidad llamada Instituto Nacional de Inclusión y Protección de los Derechos de la Persona con Discapacidad, INAIDIS. Esa sería la nueva entidad que crea esta ley con competencias muy similares a la de CONADIS. Cambia lo que es la estructura organizacional del Consejo Nacional de Discapacidad. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Discapacidad actualmente tiene una estructura en 4 renglones. Tiene lo que es la presidencia del Consejo, posee un directorio nacional, un comité ejecutivo nacional y una dirección ejecutiva. Y esta ley plantea solamente que el INAIDIS está organizado mediante un consejo directivo y una dirección ejecutiva, y reduce, por ejemplo, en lo que tiene que ver la estructura de los miembros, el directorio nacional que contempla la ley 513, la actual, tiene 26 tipos de representaciones, y esta ley los reduce a 18 clasificación de representaciones, por decirlo, y que además por cada renglón de representación, por ejemplo, esta nueva ley, versus la 513 y la que está planteando la senadora Farideh Raful, tiene, por ejemplo, tiene 10 representaciones por parte del gobierno, del Estado, dejando a un lado la figura del director ejecutivo, que tiene derecho solamente a voz, y solamente de las entidades de personas con discapacidad de la sociedad civil tiene 7 representaciones. O sea, la reduce, que cuando tú pones la balanza, te das de cuenta que... O sea, las instituciones que representaban en el Consejo Nacional de la Discapacidad CONADIS ya no van a hacerla si aprueba esta ley. Van a ser, pero se redujo su participación en el sentido, por ejemplo, las entidades que tienen que ver con, que trabajan para, y la que son con discapacidades múltiples, fueron eliminadas. Por ejemplo, había una representación de alguna entidad que trabajara el tema de género, fue eliminado. Por parte del Estado, por ejemplo, se eliminó lo que es la representación de la directora de tránsito y transporte terrestre. Se eliminó por parte del Estado también lo que es que es algo que me parece muy importante y fue eliminado, está siendo eliminado en este proyecto, y es la representación por parte del Infotet. Elimina el Infotet Pero o sea, no agrega nada bueno el proyecto. Sí, tiene muchas mejoras, recoge cosas de la ley 513 y tiene algunas mejoras. Por ejemplo, en el ámbito educativo, algo muy importante que yo veo en este proyecto, muy interesante, es que ordena tanto al Ministerio de Educación como a la MESI, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ordena que dentro de los pensus académicos de las universidades sea habilitada una materia a los fines de orientar a sus estudiantes con los temas relacionados a los derechos y goce de los derechos de la persona con discapacidad. Y va un poquito más allá y ordena a que se habilite una carrera a formar docentes, profesores que instruyan sobre el tema de discapacidad en las universidades. Ronnie, ¿y por qué no seguir con la ley 0513 y modificarle algunos artículos que le puedan faltar? Tiene que ser entonces obligatoriamente la ley de Farideh Raful, la que ella piensa proponer, y en su caso
¿qué vigencia puede tener? O sea, ¿qué efectividad puede tenerse? Porque se aprobó la ley 0513 y no se ha visto nada a favor de nosotros, las personas con discapacidad. ¿Qué nos garantiza ahora a las personas con discapacidad que esta ley sí va a garantizarnos empleo, nos va a garantizar mejor calidad de vida? Fíjate, David, aquí en la República Dominicana arrastramos una cultura legislativa que no es para nada buena, en el sentido de que muchas veces, por ejemplo, en materia de discapacidad, de legislación en materia de discapacidad, antes del 2000 hubieron algunos ensayos legislativos, pero vamos a contar del 2000 hacia acá. En el año 2000, que fue cuando se crea el Consejo Nacional de Discapacidad mediante la ley 4200, entra en vigencia esa ley en el año 2000. Esa ley estuvo desde el año 2000 al 2013 y nunca tuvo un reglamento de aplicación. O sea, la ley fue aprobada, que fue votada. Milagros Ortiz Bosch ahí que la exactamente. promulgó. Excelente, muy bien, muy bonita la ley, pero el cumplimiento de la ley estaba supeditada a la creación de un reglamento, cual nunca se creó. Luego nace en el año 2013 la ley 513. Se vendió como la panacea del momento. Ya pensábamos que la persona con discapacidad sí íbamos a poder disfrutar de manera igualitaria de algunos beneficios. Entró en vigencia esa ley luego de mucha incidencia, de mucha protesta, de muchos reclamos por parte del sector de la persona con discapacidad. No es hasta el año 2016, 2 de diciembre del 2016, cuando se crea el reglamento. Que el mismo reglamento, a su vez, no significó el cumplimiento de la norma, porque todo lo que habla, lo habla en tiempo futuro. Habla, se creará, se podrá, se hará. Entonces, es como un tema de siempre posponer los temas que realmente afectan al sector de la discapacidad, como otros temas que afectan a la sociedad en general. Es como un tema de ir sacando legislaciones que posponen el cumplimiento de esa norma. Entonces, Ronnie, disculpa, yo quiero hacerte una pregunta, sí, porque se la hice en su momento David y me parece que estamos como renaciendo con estos programas porque estamos siendo parte de asumir una conciencia de una situación que está ahí, que no se ha querido enfrentar. Pero también yo soy de la gente que piensa que lejos de esa cultura que se tiene como dominicano de entender que es el Estado que debe resolvernos todos nuestros problemas, nosotros debemos empujar hacia lo que queremos. Entonces, le hice esa pregunta a David en su momento. ¿Por qué ustedes en las diferentes asociaciones que los representan, las diferentes instituciones que los apoyan, que están ahí con ustedes, que saben la realidad, no han visualizado esta situación, no han intentado llegar, por ejemplo, a la primera dama que está trabajando con el tema de las estancias y está bordeando ese tema, no directamente, pero lo bordea, o de llegar directamente al presidente Luis Abinader, que es una persona que en lo que hemos podido ver, se reúne con los diferentes sectores para escuchar lo que ellos tienen que decir, porque es impresionante, lo que tú dices es una realidad. El tema de la ley, sin la aplicación, no tiene ningún sentido. Pero además de eso, hay muchas cosas que son sencillas para el Estado y para las instituciones, para la institucionalidad a nivel general, de resolver para que ustedes puedan tener una mejor calidad de vida, que no implican un gran esfuerzo, sino simplemente, creo yo, una presión de parte del sector, de que se empodere, de que se una, de que se reúna y de que presione hacia un mismo lado. Porque en el caso, por ejemplo, de esta ley que establece que se va a socializar mañana, ustedes llevan una postura, ustedes estudiaron esa ley, ustedes tienen alguna propuesta que presentar en torno a los puntos en los que no están de acuerdo y en los puntos que sí están de acuerdo. Como había dicho en principio, la postura se va a asumir a partir de mañana, porque precisamente para eso nos vamos a reunir. Se ha convocado por parte de FENADI a esa reunión para socializar y que de ahí salga una propuesta unificada para que sea presentada a la senadora. Eso es lo que se pretende con la reunión de mañana. En torno a por qué no le llegamos al presidente, a la primera dama,
por ejemplo, es el FENADI. Yo hablo de FENADI porque es la entidad que por X o por Y representa a lo que son las organizaciones sin fines de lucro que trabajan a favor de la persona con discapacidad. Sí. Y FENADI desde hace ya muchos meses está en espera de ser recibida por el presidente, y no se ha dado, porque a veces en el camino es muy bonito, pero en el camino a veces hay muchas trabas. Eso sucede en la práctica. Tú mencionaste al principio de tu participación de la inequidad que se presenta en la nueva ley sobre los miembros de la nueva institución. Sí. No, esta inequidad, como ustedes la han planteado, no representaría realmente lo que hace falta en la institución. Lo digo desde el punto de vista porque si bien es cierto que el Estado o el gobierno es el responsable de la falta de accesibilidad a las personas discapacitadas que tenemos hoy en la República Dominicana, pero también el gobierno es el que tiene el budget económico, el que puede crear políticas públicas, para decirlo en términos llanos, el gobierno es el que pone el dinero para que algo funcione. O sea, y una mayor representación del gobierno pudiera representar también un mayor apoyo en términos económicos en la institución. Ahora bien, también entiendo que no es necesaria la modificación y una nueva ley. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hay que hacer es asumir CONADIS, hacer cumplir lo que está, asumir CONADIS como prioridad de país y crear políticas públicas para que CONADIS pueda desarrollarse. Estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo con lo último que planteas. Yo entiendo que... Y hasta aumentando el presupuesto a CONADIS, por ejemplo. Exactamente. Yo entiendo que primero debemos plantearnos. Tenemos la ley 513, o sea, la ley tiene 9 años de vigencia. En esos 9 años, ¿qué ha funcionado y qué no ha funcionado? Es lo primero que debemos plantearnos antes de eliminar una norma y hacer otra. ¿Qué funcionó en la 513 y qué no funcionó? Y coger lo que funcionó, lo que sirve, y lo otro desecharlo. Y lo que no funcionó, plantearnos por qué no funcionó. ¿Qué vamos a hacer para que funcione lo que no funcionó? Completamente de acuerdo. El hecho de traer una norma y quítate tú para ponerme yo, no resuelve el problema. Nosotros tenemos un problema más allá. Nosotros tenemos un problema en nuestro país que es de abajo, de base, de educación y cultura. Aquí el hacer leyes no resuelve la problemática de la... Es voluntad política, es voluntad política que se necesita. Olga, Sandy, Leila, es importante resaltar aquí que Ronnie Leiva es abogado inspector del Ministerio de Trabajo. O sea, es una persona vasta en la materia. Y de verdad que da mucha pena. Cuando yo inicié aquí en el espacio, ya hace un tiempecito, pues yo le estaba planteando a ustedes aquí que no ha sido nada fácil. Las personas con discapacidad tenemos demasiadas trabas en el camino. Y que mediante a esa ley pensábamos nosotros que por lo menos íbamos a estar mejor. Pero sin embargo, por lo menos las oportunidades de trabajo, Ronnie, me dices que no se han cumplido. Y es así. O sea, los empresarios públicos y los funcionarios públicos y los empresarios privados no han creído en la persona con discapacidad y sin embargo en esta ley tampoco. A propósito de eso, y perdona que le sume otra pregunta a tu pregunta, valga la redundancia. ¿Cuáles son las demandas que ustedes tienen como prioridad, como organización? Porque él planteó el tema del empleo, el acceso al empleo de las personas discapacitadas. ¿Qué otras demandas importantes del sector ustedes entienden que se deben de asumir? Número 1, accesibilidad. Accesibilidad no solamente en el entorno físico, no solamente crear rampas, no solamente hacer que las nuevas edificaciones y construcciones que se hagan estén acorde y que sean accesibles para toda la persona con discapacidad, sino la accesibilidad tiene un aspecto más amplio, o sea, abarca aspectos como por ejemplo aspectos de la tecnología, la información y la comunicación, que una persona por ejemplo que yo vaya a una biblioteca, me dirija a una biblioteca pública, no importa, y que de esa biblioteca tanto la computadora que usa una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad, la puede usar una persona que tenga una condición de discapacidad, bien sea auditiva
o bien sea visual, es decir, que tenga debidamente un lector de pantalla, que con el simple hecho de yo activar un comando de pantalla, de tecla, se active el lector. Por ejemplo, eso es una necesidad que tiene la persona con discapacidad. Que no son cosas difíciles de lograr. No, para nada. Hay países que implementan incluso el braille en todos lados para que las personas que van con cierta discapacidad tengan la posibilidad de tocar algunos lugares, saber dónde están en una estación de, qué sé yo, de tren, están en una estación de autobuses, y eso se hace con algo sumamente sencillo. Qué sé yo, los museos también. Hay ya muchos países del mundo que una gente puede ir a un museo y tiene la capacidad de encontrar todas las señalizaciones en braille. Entonces, ¿por qué es tan difícil aquí? Voluntad política. Carecemos de mucha voluntad política. ¿Qué porcentaje de la población? Creo que David nos dio ese dato, es un 10% de la población que tiene algún tipo de discapacidad. Aquí las estadísticas no estamos al día con las estadísticas, pero en la estadística del 2010 que se hizo, el último censo poblacional, arroja un 12 punto y pico % de la población con discapacidad. ¿De qué año fue ese censo? 2010. O sea que tiene que haber más de un 15% o hasta más. 2010. Pero nosotros estimamos que de casi un 15% de la población es probable que tenga algún tipo de discapacidad. Bueno. Ronnie, me mata la curiosidad. Antes de irnos, quisiera yo saber el desempeño tuyo como inspector de trabajo. Dime, ¿cómo te estás desempeñando allá? ¿Tienes que asistir personas ahí mismo en el ministerio? ¿Cómo lo haces? Sí, fíjate, el inspector de trabajo es el servidor público que pertenece al Ministerio de Trabajo, cuya función está llamada a orientar en materia laboral tanto a los empleadores y trabajadores. Está llamado también a impulsar conciliaciones, y está llamado también a velar por el cumplimiento de la normativa laboral, y siempre prever dónde hay una falla en las empresas para que no se cometan abusos en materia laboral. Entonces, el inspector de trabajo tiene un trabajo que es de oficina. El trabajo de oficina del inspector, uno tiene días asignados donde uno orienta a la población con el tema de lo que son sus derechos laborales, y el tema también, algo muy básico, que se hace con mucha frecuencia, es el cálculo de prestaciones laborales. Eso lo hacemos en oficina nosotros, con total autonomía, con nuestra computadora, un lector de pantalla, un audífono, lo hacemos, asistimos. Y hay otro trabajo que es en la calle, ese es el real trabajo del inspector, es en la calle. Y en lo que compete a mi persona, yo tengo que visitar empresas, bien sea por denuncia que interpongan los trabajadores, o bien sea por solicitudes que realizan las empresas por falta que haya cometido los trabajadores. Entonces, excelente. Bueno, tenemos que Ronnie, irnos. vamos a pasar con Leila. Sí, gracias Ronnie, gracias a todos por la sintonía, feliz fin de semana, el lunes otra entrega del programa, sigan con la programación de Rumba, hasta el lunes. muchas gracias. Muchísimas gracias.